Sí, creo que es un panorama bastante complejo, ¿no? Porque hay muchos actores. Está por un lado esta CGT fantasma de Barrio Nuevo, que es fantasma, efectivamente, pero que tiene muchos gremios. Uno no puede entender cómo un personaje como Barrio Nuevo puede seguir teniendo cierto peso propio. Lo cierto es que él tiene eso que él llama CGT azul y blanco y trata de negociar sus votos aquí y allá, ¿no? Y están las dos CTA, ¿no? La de Yasky, más cercana a las posiciones del gobierno nacional, la de Micheli en una izquierda que, bueno, supo estar cerca de Solana, en fin, que es opositora. Y ahora, claro, se va a agregar una CGT que va a ser el tronco principal de los trabajadores argentinos, dividida en dos, ¿no? Por lo menos en dos, aparentemente van a ser dos. Una, la de Moyano, otra, ¿no es cierto?, la de independientes más gordos, ¿no? Eh, Habría que primero ver en la cuestión sindical qué pasó con Moyano. No es claro para nadie por qué él pasó del apoyo al gobierno a la oposición, pero lo que sí se ha hecho evidente es que es un hombre que siempre pidió mucho. Nunca fue un kirchnerista, siempre fue alguien que apoyó al kirchnerismo y que evidentemente lo apoyó a cambio de una serie de exigencias que aumentaran su poder personal. Ha aumentado sus afiliados de 50.000 a 200.000 en el periodo que comenzó en 2003. Lo cierto es que Néstor Kirchner tenía un estilo de negociación con él que no tiene Cristina Fernández, que es más bien una estadista, mucho más ilustrada y mucho menos dada a la negociación de mesa, digamos, y de intereses. Creo que esto quizá la alejó a ella de Moyano. Es cierto que desde el gobierno mismo se tomó distancia en relación a la figura de él, y él fue pasando lentamente a la oposición, pero una oposición que se ha hecho absolutamente, digamos, alocada, ¿no? Es decir, el bloqueo a los hidrocarburos, a las naftas, bueno, él lo presenta como si un paro, un pequeño paro, que dice, no, eso no fue un paro, eso fue un bloqueo ilegal, digamos, y una enorme provocación al conjunto del pueblo argentino, ¿no? Que la completó con este intento de paro nacional, que él dijo después que era solo de camioneros, pero que lo llamó más en general, que lo llama desde Clarín. Eh, bueno, evidentemente le fue muy mal, con el paro no existió y la movilización fue muy pobre, no llenó la Plaza de Mayo, algo que decepcionó hasta los más moyanistas que pudiera haber. Con lo cual él quedó bastante desacreditado, ha perdido gente, está mucho más débil después que antes de haber hecho eso. Y es de lamentar porque él representaba un sector que ha sido históricamente combativo, pero evidentemente en estas cuestiones se ha jugado por cuestiones personales, de poder personal, con esta intención de tener mucha gente en las listas, de en algún momento soñar con que él iba a ser el presidente, el nuevo Lula, para lo cual evidentemente no tiene condiciones. Esto es una persona muy rechazada por la población, ¿no? Así que es de lamentar, digo, porque alrededor de Moyano están algunos de los mejores sindicalistas históricos de la Argentina, que habrá que atenderlos, yo creo, por parte de un gobierno que trabaja en pro de los trabajadores. Schmidt, Plaini, el mismo Facundo Moyano, que forma parte además del Frente para la Victoria como legislador, igual que Plaini. Son sindicalistas avesados, interesantes, que tienen una historia popular y que han acompañado a Moyano muy forzados porque son sus compañeros históricos, pero en estas últimas cosas han tratado de moderarlo. De hecho, la CGT sacó un comunicado 2 días antes del paro, que es muy interesante de verlo, porque ahí decía que se estaban colgando del paro gente que no tenían nada que ver, como no los nombraban, pero era obvio que era la mesa de enlaces, Macri, Cecilia Pando, todos esos sectores fueron denunciados, y seguramente no por Moyano, que la estaba invitando, sino por este otro sector que quiso marcar la cancha y decir, no, nosotros tenemos reivindicaciones frente al gobierno, pero no somos de ninguna manera eso otro. Y esos sectores siguen teniendo un discurso interesante, si uno lo escucha a Plaini, que ha andado dando vueltas por los medios estos días. Yo creo que habría que diferenciar ahora entre Moyano y los que están cerca de él, porque salvo Piumato, que pareció una buena promesa, pero que ha seguido en estos días lo peor de las cosas que Moyano ha hecho. Moyano ha llegado a llamar dictadura a este gobierno más de una vez.
un exabrupto inadmisible, inadmisible, bajo cualquier punto de vista, digamos, ¿no? De modo que, bueno, él se puso ya en un lugar donde para el gobierno era absolutamente, diríamos, ajeno y absolutamente imposible de negociar con él. Pero ciertamente hay alrededor de él gente valiosa, ¿no? Por otro lado, bueno, está el sector independiente más gordo, Caló, Peñanelli, y alguna gente ahí que pueden ser interesantes. Habrá que verlos andar, todavía no sabemos, pero son poco conocidos públicamente, pero no es evidente que respondan a los gordos. Ciertamente las cosas que yo le escuchaba a Peñanelli no se parecen a las que dicen los gordos, ¿no? Así que el nuevo sector, digamos, anti-Moyano de la CGT, la CGT que va a ser aparentemente mayoritaria, bueno, va a mezclar sectores diversos, pero va a tener a cargo a alguien como Caló, que es todavía, yo diría, una incógnita. De modo que, bueno, para los trabajadores no es bueno porque 5 centrales de trabajadores a la vez implica que no pueden hacer ninguna acción articulada. Es evidente que estas dos CGT no van a ir juntas a ninguna parte, y son las dos más grandes de los 5 sectores que hay. Para el gobierno, en el corto plazo, sí puede resultar aparentemente bueno, porque ciertamente tener una CGT unificada bajo el mandato de Moyano, rotundamente opositor, era ya inmanejable, ¿no? De modo tal que en el corto plazo esto le produce un alivio efectivo al gobierno, y a un gobierno que ha hecho mucho por los trabajadores. Es decir, que para los trabajadores, de dejar de tener una conducción que está enfrentando un gobierno que favorece a los trabajadores, es bueno también, ¿no? En un sentido estratégico, pero es verdad que la atomización nunca va a favorecer buenas negociaciones de parte de ellos, ni una intervención importante en relación a un gobierno que está defendiendo sus intereses. Desde ese punto de vista, a largo plazo no es una buena condición tampoco para el gobierno nacional, y suponemos y esperamos que vaya a haber interlocución, ¿no?, con los mejores sectores de la CGT, que va a ser mayoritaria, la de Caló, o Caló, quien quede ahí, pero aparentemente por ahora sería Caló, y con sectores del moyanismo, ¿no? Es decir, no Moyano, porque tengo la impresión de que él ya ha roto lanzas de una manera irreversible, pero sí estos sectores, que insisto, con Plaín y Smith y demás, que forman parte del progresismo, que algunos son parte del Frente para la Victoria, ¿no? Facundo Moyano es un personaje muy interesante, ¿no? Que piensa que cuando su hermano, que sí es absolutamente impresentable, una especie de barra brava de la metido a sindicalistas que no tienen la menor historia y que nadie sabe qué está haciendo ahí, francamente, el que dijo vamos por el gobierno, bueno, vamos por ellos, es absolutamente fuera de lugar, digamos, no desubicado in extremis, digamos. Pero cuando él dijo que a la manifestación del día del paro iban a ir gente de la cámpora a agredir a los trabajadores, que esto es lo que dijo insensatamente, ¿no?, Pablo Moyano, con una irresponsabilidad insólita, Facundo dijo, la gente de la cámpora son compañeros y además los conozco y no he visto a ninguno, ¿no? Esto indica una cabeza muy distinta. Claro, es el hijo de Don Hugo, no iba a oponerse, le fue a la plaza, pero fue en una condición distinta, ¿no? Yo creo que sí, puede aparecer ahora. De hecho, el otro día lo vi en televisión solo un momento, lamentablemente no tuve más noticias, pero en Foetra se había reunido un sector claramente kirchnerista, que va a estar adentro de la CGT, de la CGT de Caló, digamos, ¿no? Y que el movimiento se llama Masa, no recuerdo qué significa, pero movimiento que sea argentino, sindicalista, en fin, algo así. Y bueno, había representantes de muchos sindicatos allí, y eran sindicatos claramente alineados con el gobierno nacional. Probablemente no fueran, no pude ver allí si eran las primeras figuras o las segundas o qué, pero esto da la oportunidad, ¿sí?, para que aparezca un sindicalismo distinto, porque insisto, Plaini o Smith pueden tener coincidencias estrategias con el kirchnerismo. Moyano fue un compañero de ruta mientras lo fue, pero nunca fue kirchnerista, nunca respondió a una conducción, ¿no es cierto?, que no fuera el mismo, digamos, ¿no? En todo caso, es muy interesante lo que Recalde, que también es cercano a él, dijo, ¿no? Mi conducción es Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Yo trabajo con la CGT, pero soy
perteneciente al movimiento nacional en general, que tiene como conducción a Cristina Fernández. Así que sí, yo creo que puede aparecer ahora nuevas tendencias, ¿no? En este grado de movimiento y de atomización, ojalá se dé la ocasión por una renovación del sindicalismo argentino, que es lo que no se ha dado en estos años. Ha habido renovación fuerte del sistema político, renovación de las organizaciones populares, muchas ligadas al gobierno, algunas opositoras, pero ciertamente todos los que fueron los grupos piqueteros y demás tiene un peso enorme hoy, ¿no? Miremos si no Milagro Sala, por dar un caso, ¿no? O Delía, ¿no es cierto? O grupos como Barrio de Pie, que se mantiene hoy en una oposición muy fuerte, aunque antes fue kirchnerista, pero que es una organización que tiene fuerza propia, etcétera. No ocurre esto con el sindicalismo. Yo todavía no veo que esto que estamos charlando se dé con nitidez, ¿no? Creo que está la oportunidad para que se dé, pero no sé cuánto va a darse efectivamente, ¿no? Los llamados gordos siguen teniendo Cavalieri, Lescano, Rodríguez, etcétera, siguen teniendo un peso importante, ¿no? En sus sindicatos, siguen manejando sumas millonarias, enormes, y poderes fuertísimamente consolidados. Así que no va a ser fácil desplazarlos, e incluso ahora, en algún sentido, van a quedar más consolidados de lo que estaban antes. Pero también es cierto lo que dices, por otro lado, van a aparecer, está apareciendo la oportunidad de una definición política más nítida y de no quedar bajo ¿cómo decirlo? En tanto Moyano cubría el apoyo al gobierno antes, como que no podían surgir corrientes genuinas del kirchnerismo que apoyaran al gobierno y el sindicalismo, porque de algún modo Moyano ocupaba ese lugar ya Moyano no lo ocupa más. Por lo tanto, es cierto lo que dices, está una muy buena oportunidad para el crecimiento de un sindicalismo distinto.